Días pasados estalló el escándalo del Qatargate en Europa y esto no hace más que empezar. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Realpolitik Room y en esta ocasión, tal como anticipábamos en la presentación, para hablar sobre el Qatargate. Y me acompaña el día de hoy el analista internacional Enrique Refollo, casi digo el espía del telón, y no Enrique Refollo. También. Invitamos ahí a que todos vean el vídeo que vamos a grabar que va a aparecer después de este programa para seguir, porque esto tiene mucha miga. Esto, ya que estamos con esta cuestión futbolística, se está jugando, digamos, ahora el partido de vuelta en la corrupción en Europa. Ojo, cuidado. O el partido de la vuelta, porque el Qatargate, que es el tema que hoy nos trae aquí, sí, parece que ha saltado y algunos piensan, coño, esto es de 2022, pero no, esto empezó en 2013. Seguro, la primera fase se jugó entre 2013 y 2022, sí. Primera fase, segunda fase, tercera fase, ahora ya estamos en semifinales, y por usar un término futbolístico, ¿no? Sí, Enrique. Ahora la siguiente, la fase final es la disolución de la Unión Europea o el recambio de toda la élite de la Unión Europea, de toda la dirigencia, un poco al estilo de lo que sucedió precisamente hace 30 años en Italia con el caso de Tangentopoli, de la ciudad de los sobornos, del mundo de la coima, que entenderán mejor en Hispanoamérica. Exacto, porque allí es coima, coimear por todas partes. Pues, bueno, el caso con Italia es que se lió tanto la madeja por un caso judicial también similar a lo que tenemos aquí, de un juez en Italia empezó a tirar de la manta, empezaron a salir corruptelas por todas partes y de repente miles de encausados, de políticos, de empresarios, digamos, de la élite política y económica de Italia, metido en el ajo, como de, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué debacle es esta? Pues ahora estamos viviendo, digamos, un Tangentopoli, pero de toda la Unión Europea. De repente, pero muchachos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué ha estado pasando? Pero si nosotros éramos el jardín. Sí, el jardín de Borrell. Justamente te iba a decir, ¿no? Me tocaste dos cositas ahí que había pensado yo esto, ¿no? Que de hablar de mantas, ¿no? Y no del top manta, sino que de las mantas en sí, ¿no? Las mantas tienen, digamos, determinadas características que cumplir para que, valga la redundancia, cumplan su función, ¿no? Tienen que abrigar, ¿no? Tienen que calmar el frío, pero también tienen que tener un tamaño adecuado, ¿no? Porque si no tiene el tamaño adecuado, te puedes tapar la cabeza, se te destapan los pies, o te tapas los pies, se te destapa la cabeza, y alguna parte del cuerpo va a tener frío, pero ya el siguiente nivel es cuando esa manta que está corta ya, ¿no? De por sí, que te queda destapado alguna parte del cuerpo, la tironean y puede haber cadáveres ahí abajo de esa manta, ¿no? Sí. Pero si me permites, Enrique, porque yo soy, digamos, como con el espíritu documentalista que tengo y periodístico también, soy muy fanático. El fanatismo es malo igual, ¿no? Ser fundamentalista es malo, pero soy apasionado, se podría decir, del archivo, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que ir a archivos lejanos en el tiempo, ¿no? Pero esto no hace falta mucho, esto, un pestañazo y quiero que recordemos esto que decía precisamente el jefe de la diplomacia europea hace escasos 2 meses y monedas. Vamos a escucharlo. A garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the wall will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. Bueno, está en inglés, pero como ya también se conoce el documento, se conocen las palabras, ¿no? Estaba diciendo que Europa es un jardín, lo demás es una jungla, una selva.
Se refirió ahí a Federica, ¿no? Menos mal que no era Eva Kaili quien estaba ahí en su costado, pero hubo más de esto de hace pocos días también de Josep Borrell. Una tormenta perfecta. Y para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado. Como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un nuevo mundo. Yo ahora, si me permites, Enrique, quiero mostrar, él habló de rutas, ¿no? Y yo quiero mostrar una ruta. ¿A qué puede llevar una ruta al jefe de la diplomacia europea? Y lo tengo aquí, por ejemplo, ¿no? La ruta lo puede llevar a un callejón sin salida o a un callejón con rejas, ¿no? Porque dice el abogado de Eva Kaili afirma que seguía un plan que Borrell puso en marcha en países árabes. También apunta que la ex vicepresidenta seguía órdenes de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. No sé qué decir. Pues aquí es una situación tremenda porque, claro, Roberta Metsola, ¿quién es? La presidenta del Parlamento Europeo. Claro, por otro lado, vamos a aclarar Ursula para von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. Y Josep Borrell, el comisario europeo responsable de Asuntos Exteriores e Igualdad. Es algo así como el ministro de Exteriores, entre comillas, ¿no? El jefe de la diplomacia europea que se le llama en algunos sitios. Es decir, son las tres personalidades por excelencia de la Unión Europea. Claro, Enrique, perdóname. Los tres dicen, no, yo no he sido, no es cosa mía, es de ellos. A mí que me revisen, ¿no? Sí, porque, ¿qué pasa? Justo, porque yo dije Eva Kaili, pero nunca está de más aclarar y no dar las cosas por sobreentendido, ¿no? Vamos a aclarar, porque yo qué sé, por ahí hay gente que está con sus ocupaciones y no se ha enterado del tema que días pasados, y aquí hay un titular en periódico, ¿no? Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo que se vendió a Qatar. Lo que ocurrió fue que le encontraron no debajo del colchón, sino que dentro de unas bolsas, más de 1 millón de euros. También le confiscaron propiedades y demás. Calderilla, ahí está, la vicepresidenta de la Eurocámara o Parlamento Europeo, como quieran decirle. Y bueno, tiró de la manta Eva Kaili, ¿no? Dijo que Josep Borrell estaba al tanto de todo y todos estos personajes, pero justo cuando había saltado lo de Eva Kaili, en ese momento, Josep Borrell dijo que ve muy preocupante el supuesto soborno de Qatar a la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, como diciendo, bueno, a mí que me revisen, yo no tengo nada que ver, pero la cosa parece que no es tan así. Sí, la pelota está en otra cancha, no en la mía, no me culpen. No he sido yo no he sido, no volverá a pasar. Ya no se sabría decir qué excusa genérica iba a poner es que se me cayó la pelota en la selva, me daba miedo y me quedé en mi jardincito. Yo qué sé, o vaya, la selva nos ha alcanzado, teníamos la selva metida dentro de... Pero también es curioso cómo, bueno, hablando de la calderilla, es un poco tangencial, pero es interesante porque nos están hablando ahora en la Unión Europea, para los que no sean de aquí, para los que sean de la selva y no del jardincito, pues nos estaban hablando de que tener efectivo es malo, es caca. No podéis tener efectivo, hay que controlar el efectivo porque el efectivo es corrupción, como señalando a la gente, al ciudadano de a pie de cualquiera de vosotros puede ser un corrupto y de repente, ¡zasca! Uno que tiene 600.000 euros en su casa, 1,5 millones de euros por otro lado. Propiedades. Allá, pues sí, no, pero esto me refiero al efectivo, al dinero en efectivo. Sí. A la plata al dinerito que se puede llevar, bueno, en el bolsillo, en bolsas, sí. En un bolsillo un poco grande, pero o en un maletero, pero que te lo llevas. Entonces, por un lado, ese tema de que nos intentan aleccionar desde arriba el efectivo es muy malo, hay que avanzar hacia una moneda digital y todo eso, porque la corrupción y patata. Y de repente aparece esto. Pero es un tema que va mucho más allá. También hay que tener en cuenta un factor de tiempo, porque claro, los que nos vean ahora el programa a fecha de 19 de diciembre del 2022 tendrán una cosa.
Pero si esto se ve dentro de un tiempo para hacer quizá un poco de repaso político, dirán, bueno, pero es que nos falta aquí un poco de cronología, ¿no? Vale, ayer, domingo 18 de diciembre de 2022, fue la final del Mundial de Qatar 2022. Ganó Argentina, todos estábamos aquí contentos por ello. Y más allá de esa alegría, estaba pasando durante toda esa semana, desde el 11 de diciembre, bueno, empezó, el caso saltó ya el 9 de diciembre, cuando, digamos, ya solo quedaban las semifinales, es decir, ya los últimos partidos, el Mundial ya estaba prácticamente acabado, ya todo el mundo estaba esperando de, bueno, venga, el domingo el partido final y ya, y nos vamos todos. Y aquí fue en este momento, no al principio del Mundial, no durante todo 2022, porque en 2022 el tema pasó en los medios de que ni se mencionara abusos contra trabajadores inmigrantes en Qatar, que si 6.500 inmigrantes trabajadores fallecidos provenientes principalmente del sur de Asia, de la India, de Pakistán, de Bangladesh, de Nepal, de Sri Lanka, ese tema que se dejara de lado, que se olvidara ese tema, simplemente que el brilli-brilli de los estadios de Qatar eran muy bonitos y con eso no había que decir más, tampoco que nadie se pusiera a mencionar corrupción, sobornos, escándalos, de que si Qatar estaba pagando, o mejor dicho, había pagado ya de antes por tener el Mundial, pero no solo, recordemos, no solo es tener el Mundial allí, sino tenerlo en invierno, jugarlo en el invierno del hemisferio norte, porque lo normal es jugarlo en el verano del hemisferio norte, es decir, en los meses de junio-julio, no jugarlo en noviembre-diciembre. Esto era una cosa única, pero lo consiguieron y todo el mundo veía cosas raras de, pero ¿cómo? Y decían, bueno, claro, es que es un desierto, ponte tú a jugar a 50 grados en verano, les da un jamacuco a todos los jugadores y a todos los visitantes. Entonces, bueno, vale. Y el tema quedó ahí, silencioso. Llega el Mundial, un Mundial donde la polémica también, ojo, cuidado, no fue nada de estas cuestiones de muertes de trabajadores, de indecentes condiciones laborales, de que una cosa son los cataríes y otra cosa son esos trabajadores inmigrantes. Lo digo porque siempre en el jardincito europeo nos recuerdan mucho lo de que, bueno, es que hay que traer, es que hay que aceptar a refugiados, es que hay que cogerlos, no sé qué, no sé cuál, y de repente en este caso se olvidan de esas condiciones de los trabajadores y el único tema que pasa a la palestra es, digamos, los valores musulmanes conservadores tradicionales, entre comillas, de Qatar contra el progresismo LGTBQ+, de la Unión Europea, de Occidente, y de cómo ese choque tendría que estar por ahí. Y de hecho, bueno, no sé si luego en la edición puedes ponerlo, esas imágenes de un aficionado, un espectador del Mundial que salió con una camiseta en apoyo a Irán, por otro lado a Ucrania, por otro lado bandera arcoíris, o sea, un poco como todas las causas de Occidente juntas en una persona para hacer protesta. Y digamos que el tema se fue enfocando por ahí. Al cabo de las semanas, de las primeras semanas, la cuestión ya fue flojeando, claramente aquí hay un mundo que es Occidente con sus cosas y otro mundo que es el resto del mundo, la mayoría del mundo, con otras cosas muy diferentes y especialmente el mundo árabe islámico, que esas cosas de Occidente, de LGTB, decía, esto nos da alergia y todo en el mundo árabe islámico poco. Ahí aparece otro jugador en el campo de la corrupción, que es Marruecos. Pero de eso hablaremos en el próximo programa, que dejaremos el enlace por aquí abajo. El Morocco Gate o el Marruecos Gate, según cómo se mire en cada caso. Porque también, digamos, el tándem, el combinado fue corrupción, Unión Europea, Qatar, y en Qatar también la unión con Marruecos, un equipo que llegó hasta la semifinal, que nadie daba un duro por ellos, que también que sí había recibido, que sí había sido inflado, impulsado, etcétera. También la cuestión de sacar banderas palestinas
al final de cada partido, cuando precisamente había gente que decía, ¡uy, qué bien! Ha sacado una bandera palestina. Y otros les decían, bueno, pero es que esta gente te saca hoy una bandera palestina y a los del Sáhara Occidental les hace lo mismo que los israelíes a los palestinos. Entonces, bueno, pocas lecciones por ahí. Pero bueno, esa cosa de Marruecos la dejamos para luego, porque aquí tenemos aproximadamente 9 de diciembre de 2022, salta el caso, un juez en Bélgica dice, oigan, alarma. Parecido a lo que hablábamos del Tangentopoli en 1992 en Italia. Un juez dice, vamos a levantar esta manta. Y de repente, ¡ay, Dios mío! ¿Qué había aquí? Y empiezan a salir más encausados por ello. Las cabezas, digamos, principales que han caído por ahora, pues Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento Europeo, y otro personaje muy peculiar, que es Pier Antonio Panzieri. Había sido diputado europeo hasta 2019 y ahora era presidente de la ONG internacional Fight Impunity, es decir, luchar contra la impunidad o combatir la impunidad. Bueno, a este señor le encontraron, según el medio europeo político.eu, 600.000 euros en efectivo en esa redada policial en Bélgica. Y bueno, toda la cúpula de la ONG renunció en cuanto se destapó el caso. Y es muy curioso porque Panzieri no solo está implicado en la cuestión con Qatar, sino también en la cuestión con Marruecos, que luego veremos. Es decir, es un tipo que le gustaba hacer, digamos, ese intermediario de lobby entre otros países, en este caso del ámbito árabe islámico, y la Unión Europea, para llevarse aparentemente una buena mordida por el camino. Y esto, bueno, en definitiva, no deja de ser el contorno de esa primera semana, digamos, entre el 9 y el 19 de diciembre, bueno, mejor dicho, estos 10 días, entre el 9 y el 19 de diciembre, de cómo se va destapando esto, final del Mundial. Y claro, ahora pasan cosas muy divertidas y si me permites voy a leer una noticia que me mandó un amigo periodista porque señalan en este medio: Qatar amenaza con el gas ante la investigación por corrupción de la Unión Europea. Las autoridades de Qatar han condenado este domingo la investigación contra la corrupción emprendidas por Bélgica y la suspensión de su acceso al Parlamento Europeo, afirmando que pueden afectar negativamente sus relaciones y el suministro de gas natural, según un comunicado emitido por un diplomático de la misión qatarí ante la Unión Europea. Vale, aquí tenemos dos cuestiones también fundamentales en todo este asunto marrullero. El gas. Bueno, primero empecemos por la pequeñita, por la cuestión de la exención de visados entre la UE, entre la Unión Europea y Qatar, que es un tema pequeñito pero no deja de ser distintivo, es decir, que los qataríes puedan entrar y salir sin ningún problema de la Unión Europea. Y quien dice la Unión Europea no dice un país, dice todos los países del espacio Schengen, del espacio común. Es decir, que puedan entrar prácticamente a todos los países de la Unión Europea sin visado. Eso no deja de ser una cosa, pero el asado, el costillar del asado se encuentra en la energía, en el tema del gas. ¿Por qué? Porque desde principio de 2022, de este año, con la operación especial militar de Rusia en Ucrania, guerra en Ucrania, cada cual como lo llame como quiera, pero a partir del 24 de febrero de 2022, cuando escala la situación en Ucrania e inicia la operación rusa, la Unión Europea deciden que hay que deciden. Estados Unidos les empuja, les dice, venga, pongan sanciones. Ustedes sí, yo ya veré. Que son los tontos, ustedes hagan. Yo ya, si le compro y no os digo nada. Pero bueno, la cuestión es que la Unión Europea dijo, venga, vale, pues vamos a sancionar a Rusia, pero para diciembre, ¿eh? O sea, relax. Estamos en febrero, marzo, vamos a poner sanciones. Qué feos son los rusos, qué malos son los rusos, pero qué rico es el gas y el petróleo. Así que vamos a ir buscando un plazo. ¿Y qué frío es un invierno sin gas? Ya te digo. Pero bueno, la cuestión ahí es cómo Alemania, precisamente en los últimos meses,
ha estado buscando a tope socios comerciales, y también von der Leyen ha jugado mucho en esta cuestión. Alemania, bueno, no olvidemos que von der Leyen fue 3 veces ministra, si mal no recuerdo, de Trabajo Social, de Asuntos Sociales y también de Defensa en Alemania, que fue su último trabajo político con Merkel en todo que hubo momento. un escándalo sobre esto también. Bueno, también con Borrell, un escándalo, y le dijeron, bueno, macho, te ascendemos, vete a la Unión Europea, que era ministro de Exteriores en España. Y en 2020, usted, caballero, acaba de ser ascendido. ¿A dónde? A Bruselas. Venga, cojas un avión y para el norte. Y no vuelva por aquí en un rato. Pero la cuestión con el gas. El tema es muy importante, porque Scholz hizo una visita, si mal no recuerdo, en octubre, noviembre. No tengo ahora mismo la fecha en la exacta, pero ahí se dedicó a hacer una visita, creo recordar que fue más en noviembre, que ya hacía un poquito de fresco. Sí, acuerdo histórico, dijeron, sobre Sí. todo, pero histórico fue para Qatar, ¿no? Que lo vende, porque la cuota, y esto fue también, digamos, desvelado incluso por un político de la Bundestag, diciendo que ese contrato, que recién empieza en 2026, además, representa el 3% del consumo alemán de gas. Claro, pero es que hay otro asuntillo, que es el que todavía quedó por mencionar, Azerbaiyán, que a lo mejor sale el Azerigate dentro de poco. ¿Por qué? Porque von der Leyen, en particular, hizo muchas visitas a Bakú, muchas reuniones con miembros del gobierno de Aliyev. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán tiene petróleo, tiene gas, y si no lo que no tengan ellos lo pueden traer por conducto a través del Mar Caspio de Turkmenistán, por ejemplo, que es otro país con una grandísima producción de gas. Y bueno, claro, si no viene de Rusia, pues tendrá que venir de otro lado. Y también, claro, Aliyev, que es un tío muy listo para estas cosas, como Erdogan, dijo, sí, pues mira, vamos a coger un ramal, y como hacemos frontera con Rusia, tira el ramal para el norte, y lo de Rusia que venga por aquí, nosotros nos llevamos una mordidita por un lado, vendemos lo otro, aumentamos el volumen, aumentamos el negocio, y que paguen los eurotontos. Esto, Enrique, también está atado, unido de algún modo, ¿no? Lo de Azerbaiyán, y según muchos analistas, con la visita que hizo en su momento Nancy Pelosi, ¿no? En apoyo a Armenia cuando se desató también, o cuando se revivió este conflicto por Nagorno-Karabaj entre ambos países, y Armenia recibió a Nancy Pelosi, recibió el apoyo, y hay analistas que en eso ven un hecho de que apoyando a Armenia y quitándole el apoyo a Azerbaiyán, Estados Unidos intenta también cortar ese suministro por gasoducto desde Azerbaiyán para Europa, porque entonces estaría cortándole el suministro primero de Rusia, segundo de Argelia, tercero de Azerbaiyán, y entonces sí ya definitivamente dependen del gas de Estados Unidos, o no solo de la producción estadounidense, sino de lo que le revenda a Estados Unidos, ¿no? Así es, o de lo que puedan pagar a otros aliados de Estados Unidos, como en este caso Qatar. Arabia Saudí parece que queda fuera de la ecuación por precisamente la reunión tan histórica y tan importante entre Xi Jinping y el gobierno saudí hace poco, en una visita esplendorosa del mandatario chino allí, y de cómo pues, ellos están buscando un negocio por otro lado. También es normal que Arabia Saudí haga eso, porque saben que Estados Unidos, pues sí, puede ser mucho socio, pero igual que te está diciendo qué buen amigo eres, está pensando cómo derribarte, cómo quitarte del poder o cómo deshacer tu país, es decir, disolverlo en pequeños pedazos. Es decir, no es el socio más confiable del mundo, desde luego. O quitarte activos. Exacto, o congelarte activos, como le ha hecho a Afganistán. O Rusia. Sí, bueno, pero Afganistán es todavía más sangrante, porque encima les ocupan 20 años, se van, dejan tirado a todo el gobierno, a todos sus colaboracionistas allí, y encima les congelan el dinero para que lo pasen todavía peor. Pero bueno, volviendo con esto, el caso de Azerbaiyán. El gas pasaría a través de Georgia, que es un aliado a priori más de Estados Unidos, pero luego quedaría por Turquía, que Turquía es el sublime grifo que no puede ser traspasado de otro modo, salvo por tubería a través del Mar Negro, pero en cualquier caso
Turquía diría, bueno, lo paséis por mis aguas, que lo tenga yo esto controladito, cerquita. Porque si no lo vais a acercar a las aguas de Rusia y, hombre, pues sería un poco raro, ¿no? Raro, entre comillas. Pero bueno, la cuestión aquí del gas es muy importante por ver cómo desde la Unión Europea se han puesto muy nerviosos durante todo este año a buscar a buscar proveedores por todo el mundo, por el espacio principalmente más cercano a Europa. Y claro, el tema del gas, pues ahora, igual que pasó en España con la crisis con Argelia en verano, pues también pasa ahora precisamente a Alemania, en primer lugar, con el gas de Qatar, pues a lo mejor os quedáis sin lo que os vayamos a enviar y ya se lo enviamos a otro. Entonces, bueno, el tema de la corrupción aquí, el pillar dinero, no olvidemos que el Qatargate tuvo un partido de ida, que fue en 2013, y ahora estamos con el partido de vuelta en 2022. El partido de ida 2013 con France Football, sobornos desde Qatar a miembros de la FIFA para conseguir el Mundial de 2022, la cuestión básicamente de que Qatar daba dinero para que votaran a favor de su candidatura para el 2022 frente a Estados Unidos, aunque, bueno, a priori 2026 va a ser la sede Estados Unidos del Mundial de Fútbol. Luego, por otro lado, rondaba en esta cuestión el tema del informe García sobre la corrupción en la asignación de los mundiales, que quedó sin publicar hasta 2017, pero que se escribió en 2014. Y bueno, fue un tema de que esto no se publique, que si no va a ser una crisis, más que una crisis o un delito, sobre todo es una crisis de confianza, de que las instituciones se venden por un plato de monedas. Entonces, bueno, la cuestión es que quedó ahí, que se intentase tapar en la medida de lo posible, que se intentase no decir y que la gente no viera lo que era una cuestión evidente. Y por supuesto que, claro, todo el mundo hace lobby, es decir, todos los países estos hacen lobby a favor de sus intereses. La Unión Europea también lo hace, con asignaciones de ayuda a proyectos en otros países. Proyectos que llegan hasta, por ejemplo, Sudamérica, que yo he visto proyectos financiados por la Unión Europea en Paraguay. O sea, que es como, si aquí preguntas en países europeos dónde está Paraguay, no te lo ubican, pero la Unión Europea parece que tiene alguien que sí lo ubica. Proyectos que además no eran relacionados sobre digamos, temas laborales, sino temas agenda de género y esas cuestiones. Pero bueno, eso ya es otro tema. La cuestión es que hacer lobby o cabildeo es algo habitual en estas instituciones. Otra cosa es toma dinero, toma jugador de fútbol, toma entrenador de fútbol, vente aquí y de repente, ay, sí, yo es que antes no estaba en democracia, pero ahora sí, ¡oh, qué democracia más bonita! ¡Qué país más democrático! Por eso, hablando de democracia, también es muy interesante cómo von der Leyen en este año se atrevió a criticar a países como Hungría, llamándolos países no democráticos, mientras que, bueno, ¿que Azerbaiyán mata armenios? Bueno, no pasa nada, tienen gas, eso nos gusta. Que las políticas de género y de feminismo en Qatar, como que no, pues no pasa nada, tienen gas, coño, eso es lo importante. Nos olvidamos del tema. Donde dije digo Diego, y lo que sea, y si me equivoco, pues no pasa nada, porque yo lo que quiero es el gas de esos. Y ya está. Entonces, ese es otro tema de fondo que en los medios de comunicación en el jardín europeo, por supuesto, no lo quieren mencionar porque si no, crisis de confianza por todas partes, ¿no, hombre? De una en una, por favor, para que el público asuma una, se olvide de la anterior, le entre una nueva, se olvide de esa y así sucesivamente. Y vayan siempre de uno en uno. Y bueno, hasta aquí, por mi parte, sobre la cuestión con Qatar. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por tu participación en Realpolitik Room, que tiene su continuación en El Espía del Telón, donde, bueno, seguiremos trabajando en este jardín, a ver qué encontramos por ahí, si hay alguna maleza o algo, ¿no? Sí. Desde luego, malezas y sobrecitos y cartones y cajas y lo que sea donde puedas meter dinerito, que eso está muy bien, y viajes pagados y estas cosas, que bueno, un lobby hecho de una manera muy peculiar para unos fines muy peculiares.